lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Repito, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que Dios nos ayude a ministrar su palabra en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Sabemos que la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz. El tema para poder ilustrarnos de esta enseñanza es creyentes motivados por la gracia. ¿Cuál es el tema? Creyentes motivados por la gracia. La motivación es un aspecto clave en la vida útil de todo creyente. La motivación. La vida del creyente requiere de esfuerzo, aun cuando sabemos que es fantástico seguir a Jesús de Nazaret. También sabemos que en nuestro camino encontramos tentaciones, pruebas, fallas, desánimo, etcétera. Pero el ingrediente que marca la diferencia entre hacer lo mejor de nuestro viaje siguiendo al Señor en fe es la motivación. ¿Cuántos creen que la motivación, tú, yo, nosotros, vosotros, lo necesitamos? Di a tu costado, necesitamos. Di a usted, necesitamos esa motivación para seguir fielmente al Maestro Jesucristo. Quizás usted se preguntará, ¿qué fue lo que motivó al apóstol Pablo, que le llevó a esforzarse en su vida de creyente? Es la pregunta que me he hecho. ¿Qué fue lo que le motivó al apóstol Pablo para esforzarse tanto en su vida de creyente? Y también me he hecho una pregunta de una manera personal. ¿Qué es lo que puede motivarme a mí también a esforzarme en mi vida de creyente? ¿Qué es lo que puede motivarme a mí también a esforzarme en mi vida de creyente como seguidor de Jesucristo? ¿Sabe cuál es? La gracia de Dios. Puede venir el desánimo. Puede venir la duda, la incredulidad. Nos puede venir el ser fríos espirituales. Pero ¿qué es lo que nos va a motivar a seguir serle fiel a Cristo? Necesitamos esa motivación, mi hermana, mi hermano, sobre tu cansancio.
sobre tu fatiga. ¿Cuántos de ustedes han venido directo de su trabajo? ¿Cuántos de ustedes han venido directo cerrando su negocio? Esa es una motivación en usted, mi hermana, mi hermano. Es el compromiso que usted tiene con Cristo. Eso es lo que a usted les ha motivado a estar aquí el día de hoy. Según lo que hemos leído en Corintios. Mire el versículo 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mi hermana, mi hermano, si nosotros no valoramos la gracia de Dios, que Él dio su vida por ti y por mí, que Él llegó a la cruz del Calvario por ti y por mí, que Él soportó humillación, vergüenza, golpe, maltratos verbal y físico, lo hizo por ti y por mí. Fue sepultado y Él resucitó, lo hizo por ti y por mí, Cristo. Y esa es la gracia, su sacrificio vivo de Jesucristo es lo que me motiva a esforzarme por encima del cansancio, por encima del desánimo, por encima de la economía, por encima del dolor físico, por encima de las trasnochadas que me doy. Eso es lo que me motiva a mí continuar perseverando como creyente de Jesucristo. Número 1, la gracia nos motiva a esforzarnos en la vida del creyente. Su gracia es el impulso, es el motor, es la fuerza que cada creyente lo debe necesitar constantemente. La motivación nos lleva a esforzarnos, mis hermanas, mis hermanos. El apóstol Pablo fue un hombre que necesitó de mucha motivación para llevar a cabo la comisión dada de parte del Señor. El apóstol Pablo necesitó esa motivación para dar cumplimiento a la misión dada por Dios. Hoy, cuantos los presentes que nos están escuchando el día de hoy, cuántos mis hermanas, mis hermanos, líderes, pastores, están tal vez desmotivados, ya sea por el ministerio. Yo personalmente me gozo, me deleito a hacer un servicio así haya 3. Personalmente yo me gozo. Claro que deseo la multiplicación, claro que sí, pero a mí no me desanima. El 2 o 3 no me desanima para nada. Porque dentro de mí hay una motivación de seguir haciendo la voluntad del Padre. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, vamos a la palabra en Hechos. Hechos 22, versículo 17. Hechos 22, versículo 17. ¿Lo encontramos? ¿Estamos ahí? Mira lo que dice la palabra en Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo,
Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios específicamente hablando con el apóstol Pablo a una tarea encomendada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue un hombre que necesitó de mucha motivación para llevar a cabo la gran comisión dada por el Señor. En tiempos difíciles tendemos a pensar que no podemos continuar. Hay tiempos difíciles. Tenemos la tendencia de no continuar con el Señor, ya sea una salud, ya sea la economía, ya sea mal el negocio o se está destruyendo mi familia. En tiempo difícil tendemos a pensar que no podemos continuar. Las cosas más simples se toman difíciles. Ya no queremos orar, ya no queremos escudriñar la Biblia, menos levantarnos de madrugada, ya no queremos asistir al culto. Como le dije a un joven el día de hoy, te voy a dar una palabra de parte del Señor, conforme a la palabra. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes de Jesucristo, los que verdaderamente están disfrutando de la presencia del Señor, no buscan su bendición. La bendición ya está con Él. La bendición ya está con la persona. Abraham, Lot, te doy libertad, hijo mío, por donde quieres ir tú con tus rebaños y tu gente. A Abraham no le importó la tierra. A Abraham lo que le importó es que la bendición estaba con él. Aló, aló, aló. Hay 4 figuras que van delante de mí y siempre están delante de mí. Su gracia, su poder, su voluntad y su gloria siempre van delante de mí. Su gracia, su poder, su voluntad y su gloria van delante de mí. No me han dejado hasta el día de hoy, no me han desamparado. Por eso cuán importante, mis queridos hermanos y hermanas, cuán importante es cuando empezamos a deslizarnos por un desánimo, por un decaimiento, empezamos a caer en el desánimo, nuestra vida espiritual se va apagando. Se va apagando nuestra vida espiritual. ¿Cómo regresar a nuestro estado anterior? Ser un hermano, una hermana ferveciente en la oración, en la palabra, en servir, en evangelizar, en predicar la palabra. ¿Cómo regresar a nuestro estado anterior? ¿Cómo puedo yo motivarme con tantas cosas? ¿Cómo puedo motivarme con tantos problemas que tengo? ¿Cómo puedo continuar amando, sirviendo a Dios con los problemas que se levantan en mi vida? Eso nos pasa a todos. En un momento, cuando empezamos a deslizarnos, a decaer la fe por los problemas, más problemas, igual problemas, problemas, más problema, igual problema. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en medio de los problemas y empezamos a decaer? Nuestro rostro espiritual, nuestra fe comienza a tambalearse. Ese decaimiento nos lleva al desánimo. Nuestra vida espiritual se va apagando. Dejamos de asistir a los servicios. Dejamos de venir a la congregación. Dejamos de venir a la hora de oración.
dejamos de existir en la casa de bendición y nos vamos apartando lentamente, nos vamos apagando. ¿Cómo regresar a nuestro primer amor? ¿Cómo regresar a ese tiempo cuando yo lo servía con gozo, con alegría y no había ni un servicio que me perdía? ¿Cómo puedo yo motivarme con tantas cosas, con tantos problemas? ¿Por qué el apóstol Pablo nunca renunció, mis hermanas, mis hermanos? Lo metieron a la cárcel, le dieron una latigada, lo apedrearon a punto de muerte. Este hombre pasó por momentos muy difíciles, pero ¿por qué este hombre nunca renunció? Es la palabra de Dios que siempre, cuando tengo a mi enemigo para deslizarme y decaer en mi fe, voy a la fuente, la sabiduría que es la palabra de Dios. Y cuando yo leo, escudillo esto, otra vuelta me levanto, otra vuelta me empodero. Si Dios lo hizo con Pablo, también lo hará conmigo. A su nombre gloria. Pablo nunca renunció porque sabía que la gracia de Dios era lo que él era. Tú eres, yo soy. Somos nosotros, vosotros. Lo que es la gracia en la vida de nosotros. Somos agradecidos por el sacrificio dado de Jesús en la cruz del Calvario. Somos agradecidos. Él padeció, sufrió, llevó nuestro pecado, murió por nosotros. Hermanos, eso tiene que estar identificado en cada uno de nosotros. Y en Pablo sabía que por la gracia de Dios, él era lo que era, un apóstol de Jesucristo. Primero fue un perseguidor de los creyentes y termina siendo un apóstol de Jesucristo. Bendito mi Dios, precioso mi Cristo. Gracia. ¿Qué significa gracia? Es la ayuda divina concedida por Dios a los hombres y mujeres que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracia es la ayuda divina concedida por Dios a todo ser creyente de la palabra. Pablo entendía que no por sí mismo, sino por la gracia de Dios. Hacía milagros por la gracia de Dios. Llevaba el evangelio por la gracia de Dios. Hacía milagros por la gracia, por la gracia, por la gracia de Dios. Porque él iba, la gracia, su poder, su voluntad y su gloria estaba en Pablo y está con cada uno de nosotros que le amamos a Dios por encima de los problemas. Todos tenemos problemas. Todos por un momento entramos en una etapa de deslizarnos al desánimo. Todos. Hacemos gloria. Le pasa en el matrimonio, le pasa en el noviazgo, le pasa con los hermanos del hogar. Todos pasamos por esas cosas, pero siempre estamos unidos, siempre juntos. Nosotros no somos los que retrocedemos, nosotros somos los que vamos hacia adelante. A Dios le agrada los que van hacia adelante. ¿Dónde están los que van hacia adelante? El apóstol Pablo entendió muy bien, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios. Había pasado de perseguidor a terminar siendo un apóstol de Jesucristo. Por eso, Pablo en 2 Timoteo 2.1, en 2 Timoteo 2.1, Pablo le habla a su hijo espiritual, a Timoteo. Timoteo 2.1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué? ¿En qué debe esforzarse? Le estaba hablando a Timoteo. ¿En qué debía esforzarse Timoteo? ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Sabe por qué la palabra esfuérzate? Para no fácilmente decaer en la fe. Viene el desánimo y viene ahí la fuerza de Dios. Levántate. Viene ese espíritu a desanimarte, a desalentarte. Viene ese espíritu contencioso a crear conflictos con tu pareja, con tus hijos. Ahí viene el espíritu de Dios. Esfuérzate a no pelear, a no discutir. Esfuércense en amarse los unos a los otros. Esfuércense a perdonarse los unos a los otros. ¿A cuánto Dios está hablando este día de hoy? ¿A cuánto Dios nos está hablando el día de hoy?
Sí, mis hermanas, mis hermanos, si te encuentras desanimado, si te encuentras desalentado, si te encuentras con muchos problemas y has menguado en la oración, has menguado en la palabra, has dejado de congregarte regularmente, entonces recibe la palabra de 2 Timoteo 2:1. Esfuércense en la gracia de Cristo Jesús. Esfuércense en la gracia en Cristo Jesús. Quiere decir, acuérdate lo que Cristo hizo por ti. No hay otra persona que haya dado su vida por ti, sino Cristo. Segundo, la gracia de Dios nos motiva a trabajar por el Señor. La gracia de Dios nos motiva a trabajar por el Señor. El apóstol Pablo dice que la gracia de Dios no había sido en vano para con él. Por eso él fue movido a la acción. Pablo, mis hermanas, mis hermanos, Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. En el Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Ahí podemos ver, él pudo enfrentar toda dificultad diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy también nosotros usamos la palabra muy ligeramente, pero no nos esforzamos en darle cumplimiento a esa palabra. Por encima del cansancio, por encima del desánimo, me tengo que esforzar en servir al Señor, haciéndome gloria, como hoy usted lo ha hecho al venir a este lugar. La gracia de Dios entonces nos motiva a trabajar por el Señor. Una pregunta que me he hecho es, ¿cómo usted mira la gracia de Dios en su vida? ¿O cómo usted está mirando la gracia de Dios en su propia vida? Me he hecho una pregunta. ¿Cómo usted está mirando la gracia de Dios en su propia vida? La otra pregunta es, ¿la estás aprovechando? Si en verdad tu motivación es la gracia, entonces la otra pregunta es, ¿la estás aprovechando, mi hermano, mi hermana? ¿Le estás permitiéndole a Dios que cambie tu vida? ¿Le estás dando la libertad a Dios que dé usted un buen testimonio? Como una buena esposa, como un buen esposo, como un buen líder, un buen siervo, un buen ministro de Dios en tu vida. Es un ejemplo en la vida de las personas que te rodean. Si en verdad usted anda delante de la gracia de Dios. Gracia es aquello que mueve a los creyentes a seguir a Dios. Por la gracia de Dios, nosotros estamos aquí sirviendo a Dios. Por la gracia de Dios, he cerrado mi negocio para estar el día de hoy al servicio de mi Señor. No me importó que hoy día tienen que pagarme. No me importó, hoy tienen que venir mis deudores para pagarme. Y tengo que recuperar el dinero para pagar también a mis proveedores. Ese tipo de creyentes que están aquí son personas que disfrutan de la gracia de Dios. Son personas que no tienen temor, no tienen miedo de solucionar el problema el día de mañana. Son personas que tienen una fe auténtica. Más fuerte es la gracia de Dios que sus problemas. Aló. Aló. Más fuerte es la gracia de Dios que sus miedos. Nunca jamás Dios va a permitir que sus hijas, sus hijos sean avergonzados. Aquellos que andan disfrutando de la gracia de Dios.
Entonces, gracias a aquello que mueve a los creyentes a seguir a Dios, sin importar las dificultades ni los problemas a lo largo de la vida del creyente. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual o decimos dejar a Dios, ya me cansé de la iglesia, ya me cansé de Cristo, quiero disfrutar ahora de la vida. Somos tentados a dejar la iglesia, somos tentados a dejar a Cristo y ir a disfrutar de la vida. Mis queridos hermanos, es muy triste esto. En pocas palabras le estamos diciendo a Dios que su gracia para mí no es suficiente. Cuando tenemos ese tipo de actitud como creyente de Jesucristo, estamos diciendo, tu gracia no es suficiente para mí. Por lo tanto, voy a hacer un paro del evangelio, voy a dejar de asistir, voy a no comprometerme con la obra del Señor, me voy a comprometer para aquí, para allá, negocio, trabajo, voy a dar más tiempo ahora a mi negocio, a mi trabajo, y al Señor, en las cosas del Señor, voy a cerrar las puertas. Voy renunciando al ministerio. Ya dejo de comprometerme con el ministerio, con el servicio del Señor, y me comprometo más a trabajar. La iglesia, la casa viviente, hoy día se ha enterrado a 2 muertos. No me llama la atención porque ya el Señor viene hablando. El Señor ya viene hablando. Hoy se ha enterrado a 2 personas familiares de miembros de esta congregación. Ya Dios viene hablando hace años atrás. Muchos de nosotros vamos a pasar por dolores y llantos y clamor. Y cuando Él habla se cumple. Yo soy su atalaya para todos ustedes. No estoy acá para intimidarlo ni crearle miedo. Soy aquí para hablar la verdad. Y en ambas partes, en ambas familias, se han descuidado de su vida espiritual las 2 familias. Se han descuidado, han aflojado, se han relajado de perseverar en la palabra y la oración, de buscarle a Dios de corazón. Yo no quiero que haya un tercero ni un cuarto mañana. Estamos hablando nuestra familia sanguínea, porque no queremos la muerte de nadie. Igual Dios también es igualito. Vamos a 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 1? Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Te lo dice a ti y me lo dice a mí esta noche el Señor. No recibas la gracia de Dios en vano, mi hermana, mi hermano. Cristo murió por ti, pecador. Cristo murió por mí, pecador. No tomes en vano la muerte y la resurrección de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, no tomes en vano la muerte y la resurrección de Jesucristo. No lo tomes en vano. Cuidado. No quiero escuchar que cuando te vayas a otro país y me llamen para orar por tu salud. Hoy entrega tu corazón, tu vida desordenada. Porque me van a llamar. Declaro y profetizo, me van a llamar. Declaro y profetizo, me van a llamar. Y estás aquí. Hoy es tu oportunidad que te arrepientes de corazón.
puedes engañar a personas, puedes engañar a todo el mundo. Mi consejo es, antes de partir, entrega todo lo oculto para que nada te persiga por allá. ¿Saben por qué? Porque estamos bajo la sombra del Dios omnipotente. Mal que bien, siempre estás aquí, bajo la sombra del Dios omnipotente. Yo creo que Dios nos está hablando perfectamente el día de hoy. Entonces, Pablo dice, por la gracia de Dios, que él había trabajado más que los otros apóstoles. Pero él dice, por la gracia, nunca se vanaglorió el apóstol Pablo. Soy más usado que todos los apóstoles. No dijo eso Pablo. Por la gracia de Dios me he esforzado, he trabajado más que los otros apóstoles. Pero ¿dónde se ciñe? ¿De dónde se agarra? De la gracia de Dios. ¿Quieres ver milagro en tu familia? Predica. ¿Quieres ver milagro en los tuyos? Predica. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Predica. ¿Quieres ver la gloria de Dios en un enfermo? Predícale. Y Dios te va a respaldar con una sanidad genuina, instantánea. Entonces, por la gracia de Dios, dice Pablo, que él había trabajado más que los demás apóstoles y de esa manera exhortaba a Timoteo a esforzarse. Según de Timoteo 2.1. Según de Timoteo 2.1. Te lo estoy declarando, te lo estoy diciendo de parte del Señor. Antes que te vayas, confiesa a tu mamá, habla con tu mamá, todas las cosas ocultas que ella no sabe, para que cuando te vayas allá, el enemigo no te toque para nada, ni tu cabello te va a tocar. Ni tu cabello. Te lo digo de parte del Señor. ¿Aló? ¿Aló? Si la presencia está aquí, hay paz. Si la presencia de Dios está aquí, los problemas se solucionan. Si la presencia está aquí, si hay enfermo, se sana. Si la presencia está aquí y tú has venido sin desganado, sin fuerza, sin motivación, pero si la presencia está aquí, tú te vas renovado, te vas motivado, te empodera, te vas empoderado a tu casa, porque Dios es Dios y Dios nos ama. Dios no quiere la muerte de ninguno de nosotros, no quiere la muerte de nadie, porque Dios es vida. Tercero, la gracia de Dios nos motiva a confiar en el Señor siempre. La gracia de Dios nos motiva a confiar en el Señor siempre. Ten confianza en el Señor. Por más horrible que sea tu pecado, dile: sí, he pecado contra ti, he hecho lo malo. Perdóname, Señor. Quiero ser un canal de bendición para mis padres. Quiero ser un canal de bendición para mis hermanos. Quiero ser un canal de bendición para mi familia. Dice la Biblia: pecado no confesado. Pecado no confesado, ¿qué pasa? No prosperará esa persona. El pecado de Acán, de una de las tribus de Israel, andó rebeldemente, desobedientemente, trajo una desgracia a todo el pueblo de Israel. Una familia. Y tú, miembro de la familia, tú traes desgracia a tu familia simplemente por no confesar el pecado. Pecado confesado a Dios le agrada y Dios perdona. Cuando confesamos con arrepentimiento, Dios nos perdona. ¿Cierto o no cierto? Cierto. ¿Qué cosa que Dios quiere en nosotros? Que seamos humildes. ¿Y quién es el humilde? El que confiesa. El que confiesa.
No me importa si me riñen. No me importa si me dan una tanda. Pero tengo que confesar la verdad de mi Señor. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Espiritualmente. Espiritualmente. Entonces confiar en la gracia de Dios. Somos lo que somos. Por la gracia de Dios, tu familia, mi familia, nuestra familia, la iglesia, por la gracia de Dios somos lo que somos, mis queridos hermanos. No por nuestros propios méritos, sino por su gracia. Algo inmerecido. Como me dijo aquella mujer, he venido para que usted me ore. Tengo un quiste en mi columna y tengo un dolor intenso. Al terminar del servicio voy a orar por usted. Y una oración tan sencilla, conforme a la palabra, oración y acción. La palabra dice: pondrá la mano sobre el enfermo. Declara con tu boca como si fuera. Y eso es exactamente lo que hice con ella. Llega a su casa, se fue el dolor. Hasta el día de hoy, a su nombre gloria. Mire la gracia, cómo nos acompaña. Su gracia, su favor, su misericordia. Él nos ha dado la orden. Expulsen a los demonios. Sanan a los enfermos. Hablen la palabra. Prediquen la palabra. Hablo de mí. Y yo me voy a manifestar en ustedes la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, gracia, algo inmerecido. En el libro de Efesios capítulo 2. Ahora la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 2. Versículo 4. ¿Qué dice la palabra, mis queridos hermanos y hermanas? Efesios 4. ¿Qué habla respecto ahí el Señor en su palabra? Efesios 2. Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia, soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay tres cosas muy importantes y con ellas quiero terminar. Hay tres cosas muy importantes que nos sucede o que nos concede su gracia de Dios. Su gracia diariamente nos concede a nosotros los creyentes, diariamente, tres cosas. Uno, credibilidad. Credibilidad para hacer todas las cosas buenas que van hacia Dios. Número uno es credibilidad para hacer buenas obras delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos salvos por su gracia. Tú y yo somos salvos por su gracia. ¿Aló? Di a tu costado: somos salvos por su gracia de Dios. Mírense la cara, mírense su rostro, Somos salvos
Por la gracia de Dios. Segundo, esfuerzo. Segundo, esfuerzo. Debemos accionar nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Debemos dirigir nuestra voluntad delante de la gracia de Dios. Así que, hermano, hermana, por favor, asimile, reciba, acéptelo. Entonces el esfuerzo es, debemos accionar nuestra obediencia a la voluntad de Dios, no porque amamos a Dios, no porque amamos a Dios, sino porque hemos sido salvos. ¿Para qué hemos sido salvos? Para buenas obras. ¿Sabes tú? Muchos de mí desconfían, muchos de mí hablan mal. Jamás he hecho cosas malas. Jamás he engañado a alguien. Jamás he traicionado a un matrimonio. Jamás, por hacer el bien. Muchas veces soy mal visto. Por hacer el bien, lo correcto, hablan mal de mí. Es exactamente los verdaderos creyentes, motivados por la gracia de Dios, siempre serán mal vistos. Siempre serán calumniados. Siempre. Lo hicieron con Jesús. Lo hicieron con sus apóstoles. Y hoy también con nosotros, los que andamos correctamente ante los ojos de Dios. Para mí Cristo sigue haciendo milagros. Para mí Cristo es real. En mi vida Cristo es real. Lo sabe mi esposa y lo sé yo. Lo saben mis hijos y lo sé yo. ¿Cuántos de ustedes son salvos para buenas obras? No. Y a tu costado, no tienes rostro de buenas obras. Dile, esfuérzate. Dile, esfuérzate. No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice la palabra que hemos leído en Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas. ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Para qué Dios nos ha salvado? Diga usted, para buenas obras. Como ser humano, también he sido tentado en debilitarme en mi fe, en caer en mi fe, menguar en mi fe, porque me canso, me agoto. Todos los días está en la presencia del Señor. Eso es lo que me está ayudando. Porque la presencia de Dios me da nuevas fuerzas. Porque la presencia de Dios me da nuevas fuerzas cuando estoy cansado. Él da fuerza al cansado. Dice la palabra que Él da nuevas fuerzas al cansado. Por eso es importante estar en la presencia de Dios. Es importante esto. ¿Para qué hemos sido salvos? Para hacer buenas, no para estar peleando. Me han contado que el día jueves el tema de las mujeres ha estado picante. Oh, al rojo vivo. Y ahí la pastora Elena enseñando lo que ella lo vive. Ella enseña lo que ella vive. Yo predico lo que yo vivo. Porque si yo predico y no lo vivo, soy un tremendo hipócrita y farsante delante primeramente de los ojos de Dios y también de ustedes. Pero me esfuerzo. Este mensaje es parte de mi vida. Me esfuerzo. Pablo también fue vituperado de sus propios hermanos. Hablaban mal de Pablo. Le criticaban. Fue maltratado. Fue encarcelado, golpeado. Pero Pablo vivía delante de la presencia de Dios. Ahí estaba su motivación. La gracia de Dios. Dice que Cristo ha resucitado para sentarse a la diestra del Padre para interceder por mí. Es un privilegio. Es un privilegio, mis hermanos, que Cristo hasta el día de hoy intercede por mí al Padre. A su nombre gloria. Dile a tu costado, ánimo. Y tercero,
Tercero, ¿sabe cuál es? Tercero es confianza. Y a tu costado, voy a orar para que tenga ese rostro de confianza. Dígale que está a tu costado, voy a orar al Señor para que tenga ese rostro de confianza. Confianza es, podemos no entender lo bueno que puede hacer todo lo que hagamos para Dios, pero debemos de confiar en que Él puede usar todo para su reino. Repito, confianza. Podemos no entender lo bueno que puede hacer todo lo que hagamos para Dios, aunque la gente no lo vea así, o tú mismo no lo veas así. Pero Dios va a usar esa área, ese mecanismo, sabiendo que Dios está contigo y Él puede usarlo todo para su reino. El limpiar, el barrer, el regar afuera, el limpiar el inodoro. Hermanos, hay cosas que usted no puede entender, que todas esas cosas Dios lo usa para su reino. ¿Aló? El dar, el compartir. Dios, todo eso lo usa para su reino. Para terminar, pónganse en pie en esta hora. Conclusión. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy? O ya nos ha hablado, lo hemos recibido, me ha ministrado. ¿Cómo vamos a responder el día de hoy? ¿Qué pide Dios al final de esta enseñanza? Mi hermana, mi hermano, esforcémonos en trabajar en su reino. ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Esfuércense en trabajar en su liderazgo, en su llamado. Esfuércense en trabajar y continúen siempre con el Señor, disfrutando su gracia. Debemos de continuar sirviendo, trabajando y disfrutando de su gracia. Siempre estar disponibles. Su gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. Ni dudarlo. Estando en mi oficina, el Señor nos va a sorprender a toda la congregación un día domingo. Nos va a ministrar con su palabra y Él mismo se va a manifestar ese día. Y el Señor me dijo, lo voy a hacer. Porque Dios siempre, su gracia está delante de nosotros, mis hermanas, mis hermanos. Qué pena es cuando dices, Dios me ha abandonado. Dios no me escucha. Dios no me oye. Es muy triste cuando hay hermanos, hermanas que hablan así. Cuando tenemos que más bien confesar y decirle a Dios, ya no leo la palabra como antes. Ya no oro como antes, Señor. Ya no te busco como antes. Ya no voy regularmente a las reuniones de la congregación, Señor. Pongo excusas y excusas y excusas como mi trabajo, mi estudio o mi negocio. Cuando muchas veces tú puedes asistir. Te has vuelto una religiosa, un religioso más. En verdad es muy triste que no estemos disfrutando. Los jóvenes no están disfrutando de la gracia de Dios. Jóvenes que se han dejado de conectar con la palabra y con el Espíritu Santo. Pero también hay jóvenes, señoritas, que van dando buen testimonio en esta congregación.
que no están buscando ni chico ni chica, están buscando una vida de consagración para Dios. Pero en cualquier momento Dios nos va a sorprender. Un domingo nos va a sorprender. Y Dios lo va a hacer a los ojos de todos nosotros. Porque Él no ha cambiado. Su gracia no se ha apartado de este lugar. Repita conmigo. Su gracia, su poder, su voluntad, su gloria van delante de mí. Dios no me ha desamparado. Le fallo, pero Dios no me ha desamparado.